A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros aquí en Verde 2.0. Hace unos días el país vivió este Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer, el 4 de febrero, que además coincidió con un día electoral. Tenemos como invitado al doctor Jaime Acosta, él es patólogo de profesión y con él queremos hablar sobre la situación del cáncer en Ecuador, un tema terriblemente duro cuando las familias tienen un familiar que sufre la enfermedad o a nivel personal, a nivel grupal. ¿Cómo entender esta patología, doctor, del cáncer? ¿Cómo avanzan los procesos de curación en el Ecuador? ¿Qué grado de afectación tenemos los ecuatorianos frente a una enfermedad que a todos nos preocupa? Muchas gracias, doctora, por la entrevista. Y gracias también por entrevistar a un patólogo que tiene una visión diferente de la medicina. El patólogo es el médico que por lo general está en la parte de atrás de la cama de un hospital. Pero es el que ve el diagnóstico, sí, es el que ve qué está pasando internamente. No es conocido por el paciente, pero es el que le da el diagnóstico al paciente. Y el diagnóstico que le da... Empecemos. ¿Qué significa ser patólogo? Exacto. Es el médico que estudia los cambios estructurales, morfológicos, funcionales y bioquímicos de las células y de los tejidos. Sin un patólogo uno no puede saber si tiene o no tiene una enfermedad tan compleja como el cáncer. No, y ni siquiera eso, sino todas las enfermedades. El patólogo es el médico que se dedica al estudio y al diagnóstico de todas las enfermedades, de las enfermedades neoplásicas, de las enfermedades degenerativas y de las enfermedades inflamatorias, haciendo un resumen de toda la patología. Entonces, sin un patólogo... Es decir, un patólogo determina qué modificaciones o cambios están teniendo las células en cualquier cuerpo de cualquier paciente. Exactamente, exactamente. Entonces nosotros vivimos el día a día de las transformaciones funcionales, metabólicas, morfológicas de las células. Y si no existe un patólogo, no hay un diagnóstico. Además, la patología es la única especialidad médica que le da la evidencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decirme con que le da la evidencia? ¿Qué es la evidencia? Es el tejido que está preservado a través de un proceso en el laboratorio y que permite que ese tejido pueda perennizarse por mucho tiempo y se lo pueda seguir estudiando e investigando. Entonces, la especialidad le da esa posibilidad de entregar la evidencia de una enfermedad. La mayoría de las demás especialidades tienen una impresión clínica, pero en base a la evidencia determinan cuál es el procedimiento a seguir. Desde luego. Si se necesita quimioterapia, radioterapia, operación. Es en base a la anatomía patológica que se sigue el camino del tratamiento, en este caso del cáncer, de la quimioterapia, de la radioterapia, de la cirugía. Es en base precisamente a ese estudio. El estudio le da determinados parámetros de conocer el momento de la evolución de la enfermedad. Y de acuerdo al momento del diagnóstico de la evolución de esa enfermedad, se procede a ejecutar un tratamiento determinado. Por ejemplo, el cáncer gástrico puede estar en un estadio tan avanzado que no sea la primera elección la cirugía, sino la quimioterapia y o la radioterapia. Y esa designación... Cuando está más avanzado, sí, la primera opción es radio, quimio y la cirugía deja de participar. ¿Qué ocurre con eso? En algunos casos sí, en otros casos no. En algunos casos sí, en otros casos no. Nosotros mencionábamos que este programa va a hablar del cáncer en Ecuador. ¿Cuál es la situación? ¿Cuán proclives somos los ecuatorianos a padecer y qué tipos de cáncer son los más comunes en nuestro país, para hombres o mujeres, a qué edades, en fin? Nosotros hemos vivido una transformación importante en estos últimos 40 años y hemos pasado de las enfermedades inflamatorias
como las más frecuentes a las enfermedades neoplásicas. El Hospital Eugenio Espejo, donde yo trabajé, tenía un pabellón enorme en el que se llamaba Hospital de Aislamiento, en donde se trataba la fiebre tifoidea, la mebiasis. Esas enfermedades ahora se les dice enfermedades olvidadas, enfermedades del pasado. Pero todavía hay casos, pero no en esporádicos, muy esporádicos. Ahora el cáncer ocupa un papel fundamental. ¿Y es por qué? ¿Porque vivimos más? Claro, es primero gracias a las expectativas de vida que han aumentado, al promedio de vida que ha aumentado. Y eso es lógico y natural de acuerdo a la evolución de los pueblos. Ahora tenemos una mejor expectativa de vida y por lo tanto tenemos una mayor prevalencia de enfermedades que atacan a pacientes de tercera edad, en primer lugar el cáncer. Pero también uno ve cáncer en niños y en jóvenes. Desde luego. Por eso le preguntaba, ¿cuál es la incidencia en el país? ¿Qué datos podemos tener? ¿Y qué debemos hacer para prevenir este tipo de enfermedades? Luego. A ver, las enfermedades neoplásicas, como casi todas las enfermedades, tienen dos causas. Una de carácter genético y otra de carácter ambiental, en donde influyen factores de otra naturaleza que no son los genéticos. Entonces se ha avanzado mucho, por ejemplo, en la prevención de determinadas lesiones o tumores. Así, por ejemplo, en la actualidad podemos decir que el cáncer del cuello uterino tiene una causa, tiene un origen, tiene un agente causal, lo que hace 20 años era imposible sostener esa posibilidad. Pero, sin embargo, hay muchos tumores, como los linfomas, por ejemplo, que tenemos muchas dificultades para conocer cuál es su causa y cuál es su razón de existir. El cáncer en el Ecuador tiene algunas expectativas importantes de prevalencia. En el hombre, el cáncer de próstata ha ido subiendo increíblemente. Y nosotros pensamos que para ese caso no son los factores genéticos, sino son los factores ambientales, referidos estos a una inadecuada nutrición, a la falta de ejercicio físico, a estas condiciones de vida actuales. Pero también no es que las personas viven más y por lo tanto en ciertas edades se presentan cáncer como el cáncer de próstata. Claro, si viven más es más probable que el cáncer de próstata haya aumentado, pero yo pienso que no es tanto por la edad. Por una serie de elementos que usted dice ambientales, mala dieta, no hay ejercicio, claro, y una serie de elementos. Exactamente, o sea, cambios en la dieta que el Ecuador ha tenido que sufrir invariablemente, ¿no es cierto? Olvido de los vegetales en la dieta, de las frutas en la dieta, del ejercicio físico, el incremento de las grasas permanentemente como parte sustancial de nuestra dieta, probablemente son los factores más comunes asociados. ¿Y en hombres usted piensa que el cáncer más común es el cáncer de próstata al momento? No, es que definitivamente es el cáncer más común. ¿Y qué ocurre con el tema de las mujeres? De las mujeres, en cambio, es otra paradoja increíble, ¿no es cierto? Ahora el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en el Ecuador. Cuando antes era el cáncer de útero. El cáncer de cuello uterino, el cáncer de piel, ahora el cáncer de mama es el cáncer más frecuente. Pero esto acarrea un problema grave que es la atención sobre ese tipo de tumores, la prevención sobre ese tipo de tumores. Prevenir el cáncer del cuello uterino es relativamente sencillo y poco costoso y fácil de ejecutarlo. En cambio, prevenir el cáncer de mama requiere una estructura mucho más compleja para su diagnóstico temprano y su prevención. Y sobre todo también capacitación de todas las mujeres. A cierta edad deben hacerse controles al menos una vez al año. Desde luego, ese es el aspecto de la prevención. O sea, los ecuatorianos debemos conocer sobre condiciones básicas que debemos tomar en cuenta para prevenir el tumor. En el caso de la mama, por ejemplo, el autoexamen de la glándula constituye un parámetro importante para detectar relativamente en estadios tempranos la evolución de la enfermedad, situación que lastimosamente no se la ejecuta permanentemente por parte de la mujer ecuatoriana. Y en el tema del cáncer de cuello uterino, ¿qué prevenciones debemos tener las mujeres y qué alertas deben tomar los médicos? Claro, en el cáncer de cuello uterino, de acuerdo a los criterios de la Sociedad Norteamericana de Colposcopía, hay 2 o 3 pasos fundamentales. El primero, realizarse un estudio de Papa Nicolau de 3 a 5 años después de haber iniciado la actividad sexual, conjuntamente con una identificación del virus del papiloma humano. Hacia allá queríamos ir. ¿Y qué ocurre con la vacuna que existe ahora para prevenir el virus de papiloma? Sí se constituye un elemento importante de prevención.
Sin embargo, estamos viendo que, por ejemplo, la vacuna tiene el virus 16 y 18, incluida en la mayoría de vacunas que se expenden en el Ecuador. Pero aquí nosotros hemos encontrado otros virus de alto riesgo que no son el 16 y el 18. En consecuencia, la vacuna tendría que producirse de acuerdo a la prevalencia y lo importante de estos virus. La vacuna no exime el control. La vacuna no exime el control. La vacuna no exime. La paciente tiene que ser sometida a controles permanentes. Los controles permanentes no deben ser tan seguidos, sino como se recomienda cada 3 o 5 años. Hay que recordar el hecho de que hacerse un Papa Nicolau uno solo en toda la vida disminuye el riesgo del cáncer al 50%. Entonces, esta es una enfermedad. ¿Y por qué se habla de controles anuales sobre los 40 o 45 años? Bueno, entre los 40 y 45 años es la edad en que más frecuentemente se presenta este tumor. Entonces ahí es importante, sí, control anual o cada 3 o 5 años. Es cada 3 o 5 años porque el tumor no tiene una evolución rápida en su presentación. Desde los estadios iniciales hasta los estadios avanzados, el tiempo de evolución es de aproximadamente 10 años. Entonces, ejecutarse controles de prevención cada año no tienen mayor sentido. Este criterio... Pero tampoco hacen daño. Tampoco hacen daño, desde luego. Pero este criterio debe ser tomado en cuenta en los casos de atención en salud pública de las instituciones grandes, llámese el Ministerio de Salud o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Desde luego que privadamente una paciente puede ser sometida a un estudio de Papa Nicolau cada año o cada 2 años, de acuerdo a las necesidades de cada caso. Retomando el tema de los análisis patológicos, uno va al ginecólogo, le hacen sus pruebas, le hacen sus análisis, ¿todo lo que uno le hacen va a un estudio patológico o en qué momento interviene un patólogo? A ver, todo estudio, toda extirpación, por mínima que sea, de los tejidos o de las células de nuestro organismo, tienen que ser evaluados y estudiados por un patólogo. No constituye una práctica médica idónea no realizar estudios de una muestra obtenida de un paciente. Consecuentemente, todo material obtenido de un paciente, sea líquido, sean células o sean tejidos, deben ser examinados por el patólogo, pues es el único que le dice, ¿está sano o está enfermo? ¿Hay modificación en sus células o no? O no hay. ¿Hay alertas en su composición celular o no? En la gran mayoría de casos. Desde luego la anatomía patológica tampoco es el non plus ultra de la medicina. No, pero es una herramienta importantísima. Pero es una herramienta fundamental. El patólogo es un especialista que debe estar en cada proceso de análisis. Exactamente. Queremos agradecer al doctor Jaime Acosta. Recordamos que él es patólogo, trabaja en diferentes instituciones públicas y privadas y nos ha hablado de la importancia de lo que significa un médico patólogo para conocer qué está sucediendo con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, qué modificaciones se están dando en las células y en un momento dado si existe posibilidades o no de tener esta temible enfermedad que es el cáncer. Él habla de la presencia en los varones de cáncer de próstata y en las mujeres de cáncer de mama. Lo importante son controles oportunos, una dieta saludable, ejercicios para garantizar una mejor calidad de vida. No significa que uno va a enfermarse, pero sí tener la garantía de tener mejor calidad de vida, porque ahora vivimos más y por lo tanto necesitamos cuidarnos más. Gracias al doctor Jaime Acosta. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el estudiante Pablo Padilla. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros y continuar en este programa que iniciamos con el doctor Jaime Acosta y ahora estamos con el estudiante Pablo Padilla. Él es estudiante para laboratorista clínico de la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué significa, Pablo, estudiar para ser laboratorista, un elemento importantísimo en el área y en la rama de la salud? Muchas gracias por la oportunidad, doctora. Un saludo a toda la comunidad centralina y en especial a mis compañeros. Ser estudiante de medicina o de cualquier carrera afín a medicina primero incluye una decisión de servicio en los demás, más que todo. Lo demás viene añadido, porque cuando uno tiene una vocación de servicio al pueblo, en una universidad del pueblo, se inmiscuye, tiene el compromiso de ser un buen profesional, de no causar daño al paciente. En esto que usted dice, ser un buen profesional y no causar daño, ¿cuán susceptible de cometer un error es un laboratorista cuando saca una muestra
de sangre o cualquier tipo de muestra que toma un paciente. ¿Cuántos cuidados se debe de tener para cuidar al paciente, aunque sea reiterativo el decir los cuidados? Ya. Bueno, el personal laboratorista, todo el personal médico tiene el peligro de, por ejemplo, por eso tenemos el criterio de bioseguridad, pero en especial el laboratorista tiene un peligro de cortopunzantes porque trabaja constantemente con agujas, materiales biopeligrosos, muestras de pacientes que son enfermos. Entonces la universidad radica y siempre nos da puntos de bioseguridad que debemos seguir. Ese es el peligro que debemos enfrentar. Desde usar agujas desechables, no pueden pinchar con la misma aguja 2 personas, o también ustedes tener cuidados de no contagiarse con las muestras de los pacientes. Obviamente, tenemos técnicas de, por ejemplo, el reencauchado manual no se puede hacer. ¿Qué significa reencauchado manual? El reencauchado es, se debe evitar el reencauchado. Por ejemplo, uno se utiliza la aguja, se toma la muestra, uno no debe tratar de reencauchar la aguja. Se debe depositar en un guardián específico que tiene un mecanismo donde es decir, no sacarla manualmente, sino que sea algo automático y evitar el contacto directo con una aguja que puede tener algún tipo de enfermedad. Exactamente, entonces en el mercado ha salido bastantes aditamentos que han mejorado mucho el trabajo para nosotros, para los estudiantes y para el personal médico. Cuando uno piensa en un paciente, ¿cómo lograr captar una vena, tener una muestra y tranquilizar al paciente que al ver una aguja, como en mi caso, solo de ver la aguja ya un poco uno se eriza y de pronto hasta las venas se esconden? Ya. Como le digo, para ser laboratorista se debe tener paciencia, se trabaja con humanos, es por eso que cuando uno se entra en el CNCID se debe obtener un puntaje alto porque se trabaja con humanos, ¿verdad? Entonces, al paciente se lo tranquiliza. Más que decir, se trabaja con humanos, se trabaja con personas que tienen sentimientos y sensibilidades. Un humano puede hablar de una especie y puede verla un poco fuera. Una persona tiene sentimientos y es sensible a una serie de elementos. Sí, entonces podemos ver, el paciente viene estresado, por ejemplo, para cerciorarse de un diagnóstico, un prediagnóstico, y que uno encima le vea con mala cara. Y encima no, le tiemble la mano, no, pues entonces nosotros somos adiestrados en la carrera de laboratorio clínico. Desde los primeros semestres entre nosotros mismos nos sacamos, tomamos muestras. ¿Cuántos semestres tiene que pasar un laboratorista? 8 semestres. Son 4 años de trabajo en la universidad. Trabajo, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener vocación, humanidad para poder tranquilizar al paciente. Obviamente no estamos libres de errores, todos somos humanos, pero tratamos de hacerlo mejor, de aprender de una manera excelente con nuestros profesores para no cometer los errores y no agravar al paciente. Ahora, ustedes saben en algunos casos ya un prediagnóstico o diagnóstico del paciente para conseguir una muestra. Conversábamos con el doctor Acosta, patólogo, sobre el tema de cáncer. ¿Cómo tranquilizan, cómo tratan a un paciente ya de manera psicológica, con cuidados, con especial interés, cuando saben que, por ejemplo, ya tuvo un prediagnóstico de temas de cáncer? Ya, existen diferentes circunstancias. Por ejemplo, hay gente en el público, en el lugar público, en el seguro, hay pacientes que realmente no saben si van, y nosotros tampoco, o sea, no nos sale en el pedido si tiene o no cáncer. Pero, por ejemplo, en Solca, que son pacientes que ya saben o que quieren comprobar. O frente a una duda, la gente va a Solca, como pone usted como ejemplo. Exactamente. Entonces, el trato ahí es muy, pero muy diferente. He tenido la oportunidad de trabajar ahí 3 años como auxiliar de enfermería y conozco el compromiso que tiene cada profesional de tratar muy especialmente al paciente con cáncer. Entonces es un cuidado muy especial, aunque se le da a otro tipo de personas. Se le tranquiliza, es un poco diferente al que se le da al resto de personas. No, hay cuidados y cuidados. Ahora, ¿cuánto cuidado tienen con las muestras? Porque usted o cualquier paciente, cuando ingresamos en el mundo del laboratorio, vemos un juego de probetas, de tubos y una serie de elementos. ¿Cómo garantizar que las muestras se mantengan, no se cambien, no se modifiquen, no se mezclen y den resultados que no son los correctos? Claro. Primero manejamos el principio de universalidad. En el principio de universalidad se dice que toda muestra de paciente es potencialmente peligrosa. Y así nos manejamos todos en el laboratorio, con guantes, con todas las medidas de bioseguridad, mascarilla, mandil. Y para evitar esta confusión de muestras,
los laboratorios especializados, todos los laboratorios ahora en la actualidad tienen el sistema de software y con código de barras. Entonces, por los equipos automatizados se pasa el código de barras. Cada ingresa y tiene su propio código. Exactamente, no hay a y dónde cada tubito o cada artefacto, no sé cómo decir, lleva pegado su código de barras. Obviamente, por eso cuando el paciente va a la caja, saca su pedido, le dan una tira de adhesivos que entregan al laboratorista. Y uno se va pegado en cada uno donde se va a sacar, en qué aditamento, un tubo de ensayo, en lo que sea. Cuando dan los resultados, viene siempre cuando uno va a un laboratorio, tiene una especie de diagnóstico de recomendación. ¿Quién hace eso? ¿El médico a cargo, el patólogo a cargo? ¿Quién es el responsable de, en base al análisis que ustedes hacen en los laboratorios, decir la señora o el señor tienen tal tipo de posibilidades? No se habla del diagnóstico final, pero sí una serie de temas. Listo. No en todos los informes se da recomendaciones. La recomendación puede venir del propio licenciado laboratorista, es legal, y también del médico a cargo, que generalmente es un patólogo, un infectólogo o un hematólogo. Esos serían los criterios. Y además ponen en términos tan difíciles que lo único que puede interpretar es el médico que pidió el examen. Bueno, pero ahora debemos conocer que el paciente está más informado que uno, porque viene con la necesidad de aprender y se va primero a Google a buscar. Sí, pero a veces genera confusiones. Uno pone una cuestión y de pronto parece que tiene muchas cosas y al final no ha tenido tantas. Es por eso que uno debe guardar ese criterio y ese cuidado de poner esos informes, esas notas aclaratorias abajo, porque el paciente se estresa. Ya le digo, o sea, con el internet, todos los pacientes averiguan primero qué pueden tener y luego reciben el examen y con esa duda van al médico. Pero es una recomendación a los pacientes que esperemos la certeza del diagnóstico del médico, ¿no? Además, el médico tiene los antecedentes, de pronto es médico que lo ha visto por años y sabe cómo poder enrumbar al paciente para el siguiente nivel de tratamiento, si es que lo requiere. Obviamente. Entonces, esa autoinformación desde Google, como le digo, no es recomendable. A la población se le pediría que confíen en su médico, en sus laboratoristas, que no todo es tan grave como parece a veces, y podemos confiar en los laboratoristas. No, y hay una serie de elementos de confianza que usted menciona. Queremos agradecer a Pablo Padilla. Recordamos que él es estudiante para ser laboratorista, parte de la Universidad Central del Ecuador. Con él y el doctor Jaime Acosta hemos hablado de la importancia de lo que significan los exámenes. Él, como laboratorista, habla de la confianza que se debe dar a un paciente cuando va a tomarse una muestra, de todo aquello que tiene que ver con el trato a una persona que tiene sentimientos, tiene sensibilidades, los cuidados a tener con él, pero también que los pacientes no nos lancemos a buscar resultados en Google, sino más bien busquemos criterios médicos, de los médicos en quien debemos confiar, gracias a la gran preparación que reciben en universidades como la propia Central del Ecuador. Así es que hemos hablado de este tema en vistas de que hace poquito vivimos el Día del Cáncer, una enfermedad que está presente en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro país. Hay que saber que debemos tener dietas saludables, costumbres sanas y sobre todo ir al médico para que nos den diagnósticos oportunos y certeros y eviten que estos temas avancen. Así es que todos seamos más cuidadosos, exijamos a nuestros familiares que vayan de manera más continua y permanente al médico para tener controles y por lo tanto evitemos enfermedades más graves. Así es que nuevamente gracias al doctor Jaime Acosta y al estudiante Pablo Padilla por habernos acompañado el día de hoy aquí en Verde 2.0. Les esperamos la próxima semana y esperamos además sus comentarios a través de las redes sociales tanto de Verde 2.0, Telesucesos o de Claudia Arteaga S. Con ustedes hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.